Hola mis niños, continuamos con los proyectos, esta vez con el proyecto humanístico número 1 que lleva como nombre el reencuentro habilidades para la vida. Damos inicio con el área de lengua y literatura para octavo grado de educación general básica. La actividad número 1 lleva como tema preguntas para conocer más. Bien, mis niños, vamos a observar con atención las siguientes imágenes y a leer la información que te presenta. En la primera imagen que estamos observando dice lo siguiente: necesitamos acciones que nos ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar. En la siguiente imagen dice: así nos protegemos. En la última imagen la familia dice: sembramos valores para una sana convivencia. Bien, ahora que ya observaste y que leíste, vas a poder responder a las siguientes interrogantes. ¿Crees que exista convivencia armónica en las imágenes anteriores? ¿Qué es la convivencia armónica? ¿Cuáles crees que son las razones para que exista conflicto en el hogar? ¿Qué debemos hacer para tener una buena convivencia familiar? Bien, yo sé que vas a poder responder a las interrogantes una vez que observaste las imágenes anteriores. Esta es tu primera actividad a desarrollar. ¿Sabías que la educación tiene un rol fundamental para socializar y transmitir los principios de convivencia, comunicación y resolución saludable de conflictos que son esenciales para la construcción de una sociedad libre de violencia, especialmente cuando se desarrolla en las familias, la escuela y la comunidad, que son los espacios centrales para la vida en sociedad? Ahora vamos a leer el siguiente texto, luego vamos a formular preguntas sobre su contenido. La entrevista. Una estrategia para obtener información sobre un tema es mediante la entrevista, que consiste en una conversación entre dos o más personas en el cual una de ellas formula preguntas con el propósito de que él o los entrevistados revelen aspectos de sí mismos o den opiniones sobre un tema. En este caso, hay un acuerdo previo para difundir la versión grabada o la transcripción de la entrevista. Una entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público. Por ejemplo, un deportista acerca del resultado de un encuentro deportivo. Otro tipo de entrevistas son aquellas centradas en la personalidad, en el cual interesa conocer más sobre un personaje importante en cualquier campo. El entrevistador debe prepararse y pensar en preguntas generadoras del diálogo. Las preguntas pueden darse a conocer al entrevistado con anticipación y uno puede ceñirse fielmente a ellas o emplearlas como pauta inicial para la conversación. El entrevistado, por su parte, debe tener claridad sobre lo que desea compartir y lo que prefiere mantener en reserva. En el caso del periódico, el periodista que hace la entrevista la transcribe y la publica. Bien, estudiantes, una vez leído el texto, ustedes van a formular preguntas de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, pueden preguntar en qué consiste una entrevista, cómo se le llama a la persona que hace la entrevista. Todas esas preguntitas que ustedes pueden formular de este contenido ya leído la van a escribir en su cuadernito de trabajo. Bien, continuamos con la explicación.
El entrevistador es el que toma la iniciativa de la conversación. Plantea con preguntas específicas cada tema de su interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado, en este caso, es el que facilita la información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales. Siguen una secuencia de preguntas desde las más fáciles hasta las más complicadas. Deben ser grabadas en video, en audio o a través de toma de notas. Las preguntas deben ser neutras, cortas y puntuales. Normalmente son individuales, pero puede establecerse en grupos pequeños. Existe una relación interactiva entre entrevistado y entrevistador. Tenemos la actividad número 2 para que realices en tu cuadernito de trabajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en tu cuaderno todo lo que pienso cuando leo un título de una entrevista. Convivencia en tiempos de pandemia. ¿Qué puedo saber sobre el tema? Eso vas a escribir en tu cuadernito. Bien, te voy a ayudar un poco con esta actividad. Bueno, yo pienso que al leer el título de una entrevista que diga convivencia en tiempos de pandemia, pues pienso que es un tema muy interesante para escoger como tema para realizar una entrevista, formulando preguntas referente a cómo ha afectado a su entorno familiar la pandemia, o si por lo contrario se han generado situaciones en las que hemos podido disfrutar de ese tiempo extra en buenos ratos en familia, con el fin de conocer el lado positivo o negativo, y lo puedo hacer por medio de una entrevista. Bien, entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué puedes saber tú sobre este tema? Es la tarea que debes realizar y escribir en tu cuadernito. Gracias por tu atención y recuerda guardar tus actividades en el portafolio.